Muy buenas noches a todos, le damos la bienvenida. En el amor de Cristo iniciamos, gracias a Dios, el módulo de la formación bíblica para los servidores de la Renovación Carismática Católica que pertenecen a la regional nororiental. Tenemos unos ítems, unos temas que vamos a tratar. Solamente voy a mostrarles los subtítulos de esos temas, los temas que vamos a ver en este módulo de formación bíblica, para que los tengamos presentes. Es decir, hoy 18 de mayo, generalidades de la Biblia; 1 de junio, visión panorámica del Antiguo Testamento; 15 de junio, geografía, géneros literarios, contextos y tiempo en el Antiguo Testamento; 29 de junio, mensaje teológico del Pentateuco; 13 de julio, mensaje teológico de los libros históricos; 27 de julio, mensaje teológico de los libros proféticos; 10 de agosto, mensaje teológico de los libros sapienciales y salmos; 24 de agosto, visión panorámica del Nuevo Testamento; 7 de septiembre, geografía, géneros literarios, contextos y tiempos en el Nuevo Testamento; 21 de septiembre, mensaje teológico del Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas; 5 de octubre, mensaje teológico del Evangelio de San Juan; 19 de octubre, mensaje teológico de las cartas paulinas; 2 de noviembre, mensaje teológico de las cartas católicas y Apocalipsis; 16 de noviembre, los sacramentos en la Biblia; 30 de noviembre, el credo en la Biblia. Esos son los temas que vamos a tratar en esta escuela virtual. Iniciamos en este día con el tema generalidades de la Biblia. Vamos a ponernos en presencia del Señor Jesús y en presencia de la Virgen María, para que nos ayuden. También nos acogemos a la intercesión de San Jerónimo, padre de la Iglesia, quien ha traducido la Biblia griega al latín. Nos acogemos también a su patrocinio y suplicamos su intercesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo de nosotros nos dejaste escrita tu sagrada palabra. Preserva de todo error mi entendimiento en su lectura. Líbrame del espíritu de soberbia, a fin de que yo siga fielmente las enseñanzas de las que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y dame un corazón dócil y generoso para que sepa practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplico por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. También pidamos la intercesión de San Jerónimo en este momento. San Jerónimo, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. Vamos a iniciar con una animación bíblica, una formación bíblica, textos bíblicos en los cuales se ve la urgencia de la necesidad de que alguien me explique la palabra de Dios y la consecuencia de que esa palabra de Dios cambie mi existencia. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 31. De los Hechos de los Apóstoles. El ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza a través del desierto. Y se puso en marcha. En esto un etíope eunuco, ministro de Candace, reina de Etiopía, administrador de todos sus bienes, que había venido a Jerusalén, regresaba y sentado en su carro leía al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: avanza y acércate a ese carro. Felipe corrió, oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este texto atestiguamos cómo
la necesidad urgente de que alguien me explique a mí la palabra. Y en este caso, el diácono Felipe le explica la palabra al eunuco. Se pone a explicar la palabra. Ese es el texto que nos sirve de base. Otro texto que nos sirve de base para esta animación bíblica es Lucas 24, 25, 32. Lucas 24, 25, 32. Del Evangelio según San Lucas. Entonces les dijo: qué torpes sois y qué tardos para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay en todas las escrituras. Llegaron a la aldea donde iban, y él aparentó ir más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto atestiguamos cómo la interpretación y la explicación de la palabra de Dios hace arder el corazón y hace crecer la fe. Eso es para la animación bíblica. Ahora vamos a ver otro momento en el cual el Señor Jesucristo, que sabemos que es Señor, es Dios verdadero y hombre verdadero, llamó a los apóstoles. Y a los apóstoles, es decir, a la iglesia, porque donde están los apóstoles está la iglesia, le ha dado la autoridad para interpretar la Sagrada Escritura. Encontramos esta verdad, esta autoridad que el Señor le da a la iglesia en Mateo 16, 18, 19. Mateo 16, 18, 19. Del Evangelio según San Mateo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos que en este texto el Señor Jesús le da la autoridad a Pedro, y hoy Pedro es el Papa, y en comunión con el Papa hay que interpretar la Sagrada Escritura, de tal manera que el Papa tiene la autoridad para atar y desatar, y ahí también está incluido la interpretación fiel de la palabra de Dios. Encontramos otro texto, Mateo 28, 19, 20. Otro texto en el que se atestigua cómo el Señor le da a los apóstoles la autoridad y la potestad para enseñar, la palabra de Dios. La encontramos en Mateo 28, 19, 20. Del Evangelio según San Mateo. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo atestiguamos en el espacio del versículo 20. Dice: y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. De tal manera que estos son los dos textos bíblicos. El corazón de la Sagrada Escritura es los evangelios. Y el Señor le da en estos dos versículos la autoridad a la iglesia en Pedro y los apóstoles para enseñar, y la autoridad para atar y desatar. Ahora vamos a leer la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, que pertenece al Concilio Vaticano II, celebrado hacia el año 1961. En el capítulo 3 de esta Constitución Dogmática, recordemos que el concilio es infalible, es decir, el concilio es norma suprema.
El concilio es casi palabra de Dios. Entonces, lo que digan los concilios, nosotros hemos que obedecerle. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II en el capítulo 3, numeral 11? Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se les ha entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que el Señor Jesús quería. Pues como tanto, todo lo que los autores inspirados o agiógrafos, aprendamos ese término, los autores inspirados o escritores santos, sagrados, se dicen agiógrafos, afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras de nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Nos enseña el Concilio Vaticano II. Habiendo pues hablando Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos, y plugó a Dios manifestar con las palabras de ellos. Plugó es voluntad, la voluntad de Dios. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Es decir, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento explica el Nuevo. Este es un diálogo que es importante nosotros tener a la hora de interpretar la palabra de Dios. Nos lo dice el Concilio Vaticano II y es norma no normada, se dice en teología, norma no normada. Norma no normada es la palabra de Dios y norma normada es la tradición. Y la expresión máxima de la tradición de la Iglesia, es decir, después de los apóstoles, se llama el concilio ecuménico, que es infalible. Y el concilio nos lo expresa que el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura se debe interpretar en este sentido. Es deber de los exégetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que como en un estudio previo vaya madurando el juicio de la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia. Esto es muy importante. La Iglesia tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Hacia eso quería yo llegar. La Iglesia tiene el mandato